un tema que está de moda dentro de los esquemas de análisis a nivel nacional e internacional, y es el de la economía verde. Por eso hemos titulado a este panel específicamente como la economía verde y la relación con el desarrollo sostenible, donde queremos cuestionarnos específicamente si en realidad es una manera de aportar al viejo modelo que nosotros hemos estado acostumbrados a manejar de la economía. El Observatorio de Política Socioambiental de la Facultad de Economía de la Universidad Católica es un espacio de análisis y reflexión académica, y es por esto que tratamos de promover justamente espacios como estos para que ustedes puedan, como estudiantes, como profesionales y de diferentes ramas académicas a la vez, conocer un poquito sobre lo que podemos hacer desde el enfoque económico y aportar a la conservación de los recursos naturales. Discutir conceptos que permiten en realidad abordar un tema crítico dentro de la actualidad nos ayuda no solamente a un proceso de fortalecimiento y formación de cada uno de nosotros, sino además también generar nexos institucionales y aprender de profesionales que están en el día a día ejerciendo justamente una actividad vinculada con lo que es la economía verde. Pero ¿por qué tenemos que abordar este tema desde Facultad de Economía o por qué abordarlo como Universidad Católica? Es básicamente porque tenemos que empezar a cambiar nuestro modelo económico, nuestra forma de ver las cosas, sin olvidarnos que para poder tener un verdadero desarrollo, tenemos que procurar un desarrollo económico, pero también el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Es por esto que la tarde de hoy queremos cuestionarnos un poco cómo estamos realizando las acciones y qué elementos se están llevando a cabo en este nuevo contexto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El OPSA es un espacio de discusión y está abierto a ustedes justamente para que podamos crear estos nexos no solamente académicos, sino institucionales, y que nos promueva una integración hacia los temas que están en el día a día discutiéndose. Por eso nos gusta mucho poder contar en esta mesa con dos exalumnos de la Facultad de Economía, que seguramente nos podrán aportar bastante sobre la temática, pero además también un funcionario del Hacedor de Política Ambiental en el país, el Ministerio del Ambiente. Para empezar nuestro evento quisiera contarles brevemente una reseña profesional de los panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Voy a empezar por la derecha con Miguel Castro. Miguel es investigador del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. Es economista graduado justamente de la Facultad de Economía de la Católica. Tiene una maestría en Desarrollo Energético Sustentable de la Universidad de Calgary, en Canadá. Ha trabajado en varios estudios de valoración económica de servicios ambientales, diseño de incentivos para la conservación y análisis económico de opciones de mitigación al cambio climático, entre ellos específicamente los sistemas energéticos. Fabián Espinosa es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional. Fue asesor del ministro de Industrias y Productividad desde el año 2008 al 2011 y ha liderado proyectos de renovación automotriz e industrial. Actualmente es asesor del Ministerio de Ambiente desde el año 2011 en la temática de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, específicamente con impuestos ambientales, y desde agosto del año 2011 ha asumido la gerencia del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos. Dania Quirola es una practicante de la sostenibilidad y del buen vivir, economista graduada de la Facultad de la Católica, tiene una maestría en Gestión Ambiental y Políticas de Lund Universiteit y es candidata al doctorado en Sostenibilidad del Erasmus University Rotterdam. Cuenta con experiencia académica y profesional a nivel nacional e internacional con organizaciones como la Unión Mundial para la Naturaleza y el Consejo Mundial de Empresarios para el Desarrollo Sostenible. Durante sus estudios realizó voluntariados con IESEC y posteriormente con la Red Global de Pioneers of Change. Participó como asesora de la Asamblea Constituyente en el CENESID y en CEMPLADES, así como ha sido negociadora oficial en temas de cambio climático. Actualmente realiza actividades de investigación y gerencia de Altervida, prestando servicios de capacitación y facilitando procesos de transformación social con diferentes actores y asesorando en materia de políticas públicas. Quiero agradecer también la presencia de Arturo Mora dentro del panel, que es miembro del Observatorio de la Católica, que nos ayudará al final del evento con una pequeña reseña y conclusiones de lo que hemos abordado el día de hoy. No quisiera empezar este panel sin agradecer a las autoridades, que en realidad son quienes nos apoyan permanentemente en la realización de eventos como estos y que han aportado a la investigación académica en el área ambiental dentro de la Facultad de Economía.
Un poquito para explicarles la metodología que vamos a tener es que cada uno de los participantes tendrá 15 minutos para realizar su presentación magistral. Después tendremos un pequeño diálogo sobre temas de particular interés y posteriormente estarán abiertas las preguntas al público. Para ello, las asistentes de investigación del observatorio les facilitarán estos papelitos donde ustedes pueden realizar su pregunta. Lo que queremos agradecerles y solicitarles es que también dirijan su pregunta a uno de los panelistas para poder hacer mucho más rico el intercambio de información. Sin más, por favor, quisiéramos empezar entonces con la presentación de Miguel, que nos va a dar un contexto nacional de lo que es el tema de economía verde. Bueno, muchas gracias al observatorio, muchas gracias a la facultad y a ustedes por el interés en el tema. Creo que me he escapado de ese contexto nacional realmente, yo lo interpreté más a contexto actual y mi presentación creo, más que plantear soluciones, quiero plantear algunas interrogantes, algunas realidades y tratar de ver un contexto global de este tema de economía verde. Y no solo centrarme en la parte económica, sé que estamos en una facultad, yo mismo soy economista, pero cada vez estoy más convencido y realmente se ve esta tendencia mundial, es necesario un entendimiento más interdisciplinario, más holístico de la comprensión de los problemas que estamos enfrentando como humanidad, no tan solo como países. Bueno, quisiera empezar con esta lámina. Hay algunos datos realmente impresionantes de cómo nosotros los humanos estamos prácticamente impactando en el planeta. Y empiezo por esto, que es la transformación antropogénica de la biosfera terrestre. Ustedes pueden observar en este mapa y prácticamente aquellos colores más lilas son aquellos territorios, sea para establecer ciudades, sea para establecer cultivos, sea para establecer pastos, que recientemente hemos empezado a copar de la naturaleza. Por supuesto, al copar estos cultivos para obtener un beneficio material como tal, un beneficio económico, hemos restado espacio a otras especies, hemos disminuido estos remanentes naturales de biodiversidad y hemos afectado los famosos servicios ambientales, o también, si lo quieren llamar así, las funciones del ecosistema. ¿Qué es lo clave realmente en esto? Es que nunca hemos sido la cantidad de seres humanos que somos en el planeta, tenemos diversos impactos según nuestro nivel de desarrollo, según el país en el que vivimos, pero cada vez estamos mucho más en común y en conjunto, globalizadamente, impactando al único hogar que tenemos al momento. Siguiente. Esto también se observa en este mapa. Prácticamente cerca del 38% del planeta es superficie agrícola, fuera de aquella superficie que son los polos, obviamente. Pero no todo de esta superficie agrícola, por eso pueden ver los colores, se destina a producción de alimentos como tal. Crecientemente se destina mayor cantidad de esta superficie o a producción de biocombustibles o a producción de materias primas para alimentación de ganado u de otros animales. Y podemos ver en aquellos lugares más rojos es donde la superficie de cultivos se destina más a producir alimentos y en aquellos más verdes es donde se destina menor porcentaje, menor del 100% a la producción de alimentos y compite con otras necesidades. Siguiente. Este gráfico es muy clave, es nuestra historia conjunta como humanidad, unos más, otros menos. Prácticamente inició la revolución industrial desde 1700. Tenemos una pendiente ligera del incremento del consumo de energía. ¿En dónde se sustentó su mayoría de este consumo de energía en los primeros años? En lo que ustedes ven como un verde, que es la biomasa, es decir, en leña, en carbón vegetal, pero vinieron los combustibles fósiles y empoderaron a la humanidad de una manera increíble. Empezó a haber la máquina del vapor, empezaron a haber automotores, empezaron a haber textileras y otras cosas, y nuestro consumo energético hasta 1950 se empezó a apoyar de gran manera en los combustibles fósiles. A partir de 1950 ocurre esta pendiente que ven, que es una gran aceleración. Miles de razones. Si preguntan a economistas dirán que es el bienestar que trajo el modelo de mercado. Si preguntan a científicos, incluso algunos argumentan que es las grandes ideas de Einstein y los científicos que trajeron el progreso. Lo cierto es que ocurrió esto. Un consumo cada vez mayor y creciente de energía sustentado en combustibles fósiles. Prácticamente se triplicó en esta época y esto pone mayores presiones al planeta. Al mismo tiempo, ¿qué nos dicen algunos de los indicadores claves que tenemos de biodiversidad? Uno de ellos. Tenemos medido desde 1970 un índice decreciente de la salud de las especies o de la abundancia de las especies. Como humanidad, como sistema económico, hemos propagado el uso de pocas especies y agotado otras. Especialmente nosotros confiamos o obtenemos el beneficio de especies contadas para alimentación, para insumos, pero en esta extensión de estas especies y de sus áreas agrícolas sacrificamos la existencia incluso de otras especies. Todos estos elementos
han ocasionado que la abundancia de cerca de 3.000 especies haya declinado en un 40% entre 1970 y 2000. Muchos científicos hablan de que como humanidad estamos ya o muy cerca a ocasionar la sexta extinción masiva del planeta. Por lo tanto, esto ya no empieza a ser solamente un fenómeno económico, sino un fenómeno de escala planetaria y a ser llamado una nueva era geológica incluso. Recordemos, hay nombres de las eras geológicas como la Jurásica en los dinosaurios. Hasta el momento consideran algunos que vivimos en el Holoceno, pero a esta nueva era la quieren llamar el Antropoceno, porque por primera vez una especie de la humanidad surge como una fuerza planetaria capaz de causar cambios en todo el sistema del planeta y llevarnos hacia nuevos estados del planeta. Este es el resultado de todo esto, especialmente del creciente consumo energético, la emisión de gases de efecto invernadero y cambio climático. Prácticamente esto tiene una amplia escala de años, incluso desde 5.000 años antes de Cristo, y podemos ver muy a la par la cantidad de población y la cantidad de emisiones en el planeta. Y el riesgo que esto implica es que esta gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta nos está llevando cerca a muchos lo plantean así, a una probable catástrofe ecológica. Algunos han planteado una meta de un incremento no mayor a 2 grados centígrados en el promedio mundial de la temperatura del planeta. Si fuera más allá de este límite, enfrentaríamos simplemente una situación catastrófica, puntos de no retorno y cambios irreversibles. Siguiente. Ante todo esto, hace 2 años aproximadamente, surgió una duda válida. ¿Hay límites para el planeta? Esta es una inquietud mucho más antigua. Y si los hay, es posible tener una idea, cuantificar con las incertidumbres válidas que se puedan plantear desde la ciencia, pero es posible cuantificar los límites planetarios. Un primer artículo pionero a nivel mundial, sobre todo auspiciado por Rockström, que es parte del Instituto de Sustentabilidad, uno de los institutos de sustentabilidad y estudios en Suecia, calcula que por lo menos nos deberíamos plantear cerca de 9 límites planetarios, es decir, 9 situaciones, 9 umbrales de los cuales no queremos afectar más allá para poder tener un planeta sano que nos ha permitido tener nuestras condiciones de existencia como humanidad y el bienestar y el famoso desarrollo hasta el momento como lo hemos concebido. Estos límites planetarios giran alrededor del cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero, acidificación de los océanos, que está unido a la emisión de CO2 y al cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono estratosférica, irrupciones en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del fósforo, el uso del agua fresca, cambios la aceleración de la pérdida de biodiversidad, la carga de aerosoles en la atmósfera, la contaminación química y finalmente el cambio del uso del suelo. A estos 9 límites planetarios, 7 de una manera preliminar los han cuantificado por así. Han dicho como planeta, nuestro impacto conjunto como humanidad no debería exceder de estos límites. Y en 3, y por eso se indica lo rojo, en 3 estamos por encima de los límites, sobre todo en lo que es pérdida de biodiversidad. Existe una tasa, por así llamarla natural, porque recordemos es un proceso dinámico en que las especies han estado extinguiéndose a lo largo de la historia. Sin embargo, en este momento, y por eso se quiere llamar esta nueva era geológica antropoceno, y reitero nuevamente esta idea que surgimos como una fuerza planetaria capaz de hacer cambios en el conjunto del sistema, estamos a punto de causar la sexta extinción masiva de especies. Estamos mucho más acelerado de lo que ha sido este ritmo natural de extinción de especies. Otro es en el cambio climático, estamos más allá del umbral saludable y sostenible de emisiones, y también en lo que es el ciclo del nitrógeno. Entonces, esta primera pregunta se plantea, ¿hay límites planetarios? Y si los hay, ¿cuáles son? Siguiente. Bueno, pero estos límites planetarios, y también hay que dar otra lectura, son copados hasta el momento de diversa manera. Un indicador muy interesante al respecto es el de huella ecológica. Y el de huella ecológica, en resumen, nos dice lo que cada habitante de cada país demanda de uso del suelo o demanda de ecosistemas naturales para poder mantener su ritmo de vida, por consumo y por asimilación de desechos, básicamente. Y si planteáramos este indicador y un mapa mundi, en base a esto se vería un mundo distorsionado como este, ¿no? Los países del norte son los que mayor impacto tienen y los del sur ocupan una menor huella ecológica, pero también tienen impacto. Sin embargo, todos, o casi la gran mayoría, ya estamos por encima de lo que no es esta capacidad natural de asimilación de la Tierra, si podemos ponerle ese nombre. En la huella ecológica es un indicador específico, tiene unas unidades específicas, se calcula en lo que es hectáreas globales, las hectáreas globales que nos puede abastecer el planeta.
Y en el caso de Ecuador, cuantificado, me parece esto para 2005-2006, estamos dentro de la biocapacidad como país, pero encima del límite de la biocapacidad de toda la Tierra, que es, como Ecuador tenemos 1,9 hectáreas globales que ocupamos como tal, promedio por habitante, pero la biocapacidad de la Tierra es 1,8, estamos más allá de este límite. Siguiente. En otro límite concreto, como el que les planteaba del cambio climático, estamos también por encima de este límite natural. En promedio podemos ver, como América Latina en emisiones de gases de efecto invernadero es mayor al promedio de todos los países en desarrollo, o los países ya llamados desde la parte formal del protocolo de Kioto, que espero algunos conozcan, los países del no anexo 1. Tenemos un nivel de emisiones mayor al del resto de países de desarrollo, obviamente menor al de países industrializados por el momento. Siguiente. Y la pregunta, si es que admitimos que hay este límite, un límite de emisión, ¿cuál es y cómo está Ecuador respecto a este límite? Y lo que se han planteado en algunas de las negociaciones, les comento brevemente, es como cambio climático, el límite saludable, los que tienen el planteamiento más fuerte, es un grado de emisiones que no excede en la atmósfera una carga de 350 partes por millón, en dióxido de carbono sobre todo. Actualmente estamos en 387, 389. Durante todo este siglo, sin embargo, a pesar de este límite natural, dicen, bueno, podríamos estrechar hasta 450 partes por millón, que significa un incremento de 2 grados en el planeta. Y ojalá, porque realmente hay incertidumbres en esto, esos 2 grados no sea un colapso ecológico. Bueno, admitiendo eso, según cálculos de algunos científicos, como humanidad, durante este siglo podríamos emitir cerca de 500.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, toda la humanidad, planteando una negociación justa, entre comillas, que los países industrializados ya no emitan más, ya no tienen ningún derecho a seguir emitiendo esta contaminación. Y el resto nos dividimos entre los cerca de 5.500 millones de habitantes que somos de países en desarrollo. Durante este siglo deberíamos, considerando un horizonte de mitad de siglo para llegar a una buena mitigación de 40 años, no deberíamos exceder una emisión de 2 toneladas por persona de dióxido de carbono. Según datos recientes del Ministerio del Ambiente, que en la segunda comunicación nacional, en dióxido de carbono emitimos al año cerca de 180 millones de toneladas, dividido para la población del último censo, cerca de 13 toneladas por persona. Como Ecuador, siendo un país en desarrollo, y esta es la realidad de varios países en desarrollo, ya estamos por encima de ese límite natural. Siguiente. Bueno, planteando todas esas cosas, creo que la gran pregunta es, ¿puede el actual sistema económico, o llámenle modo de vida, modo de producción, como ustedes quieran, pero compréndanme la idea, ¿podemos realmente operar dentro de estos límites planetarios? Si admitimos que existen estos límites planetarios, porque si no, no estamos hablando de nada en común. Y entre estas cosas, entre miles de debates y de conceptos, surge el de la economía verde, que a mi opinión hay una multitud de propuestas e interpretaciones con este nombre. Cada quien tergiversa a su lado, cada quien ha sido un concepto más político que cada quien lo asume y lo enfoca como quiere. Pero a mí me gustaría un poco revisar algunos de los debates de este concepto. Primero, el que lo lanzó el anterior año con fuerza en su informe Economía Verde, Green Economy, fue el NUME en el 2011. Y en una definición muy vasta dijo que es aquella que mejora el bienestar humano y la equidad social mientras reduce significativamente riesgos ambientales y escasez ecológica. Otros, como Europa, a través de la OCDE, lanzó un informe oficial. Por supuesto, sin dejar atrás la política de crecimiento, lo llamó crecimiento verde. Pero trata de conciliar su postura con estos límites de la naturaleza, porque en su informe pone que es fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, asegurando que los bienes naturales proporcionen los recursos. E incluso estos gráficos, el de los límites planetarios, lo ponen en su informe. Y a pesar de seguir hablando de crecimiento económico, dicen el crecimiento económico debe operar dentro de estos límites planetarios. Entonces, al momento tenemos grandes interrogantes, grandes conceptos y tratando un poco de forzarlos o de ver cómo empatan uno con el otro. Lo cierto es, y en este momento, como les dije, es una exposición mucho más grande. Quiero dar brochazos, dejar más inquietudes. Ojalá surja un buen diálogo, porque esto no se trata tan solo de venir con una visión y decir esto se hace. Yo creo que el principal reto es, para el sistema económico, cómo realmente abordamos, sea el nuevo sistema económico remachado, póngale el nombre que le pongan, pero cómo como acuerdo social podemos cumplir 2 cosas olvidadas hasta el momento. La inclusión social de gran parte de la humanidad. Existe cerca de 1.000 millones de personas mal alimentadas en el planeta, 1.000 millones de personas bajo la línea de extrema pobreza, y al mismo tiempo cómo podemos operar dentro de los límites naturales del planeta. Estas son las 2 grandes interrogantes de esta economía verde, buen vivir, como quiera que se le llame ahora. Siguiente.
Y un documento que les dejo también, voy a hacer algunas reflexiones, es muy interesante, si lo pueden leer, está colgado en la web oficial de Río Más 20, plantea algunos puntos grandes y me pareció muy novedoso porque plantea algunos puntos viendo una imagen completa de qué se puede hacer. Y habla de un plan de transición, poner a funcionar a la economía dentro de los límites planetarios. Y yo me extendí más allá y me pregunté, ¿deberíamos tener también como países cada uno límites locales? Claro que sí, deberíamos tener límites locales. El reto sería ver cuáles son y cómo hacemos que nuestras actividades económicas y nuestro modo de vida estén bajo esos límites naturales. Y la gran disputa, la equidad en asignación de límites, hace un rato hablábamos de este tema del cambio climático, y también se propone que para poder llegar a esto, realmente se debería plantear una transición a modelos de desarrollo endógeno con fuentes locales de alimentos y energía. Este informe es interesante porque es la postura oficial, o si se lo cuelga en la web de Río Más 20, por lo menos un documento reconocido como oficial, va distinto al discurso de grandes agentes de cambio como el Banco Mundial, el FMI, o a veces incluso países como el nuestro, que seguimos hablando de crecimiento económico. Pone de frente no a la perspectiva de crecimiento económico. Sería interesante reflexionar en otros términos, y en un libro recientemente muy citado por Van der Falconi, que es de Tim Jackson, el cual tiene una propuesta de que países como el nuestro, países en desarrollo, aún deberíamos tener un espacio para tener crecimiento económico y desarrollo a un nivel justo, y a partir de eso ya plantearse una economía de estado estacionario, digámoslo así. ¿Cómo se requiere desarrollar e implementar nuevos indicadores de desempeño económico? Una crítica mía es que no se trata de solamente desarrollar un nuevo PIB verde que nos diga qué hacer. Recordemos que hay una irreductibilidad de valores. Espero, ojalá puedan manejar conceptos de economía ecológica, o quienes están estudiando los puedan leer en algún momento. Y hay una crítica más allá, que son análisis de sistemas complejos. No son decisiones sencillas que se toman en función de maximizar ganancias, maximizar el PIB, sino de un conjunto de sistemas y de conjunto de variables, y de ver qué es factible y naturalmente posible. Debemos reducir la inequidad, el reto es la distribución del ingreso y de la riqueza. Y es curioso porque este discurso de la inequidad llega por primera vez o en mucho tiempo al primer mundo, con el movimiento de los indignados y de Occupy Wall Street, y más bien ha pasado por el momento muy desapercibido de países como el nuestro. La política fiscal y de inversión estatal y privada deben apoyar esta transición. Es necesario, también menciona, que se facilite la transferencia de tecnología desde el norte hacia el sur. Y finalmente, un punto muy crítico y que es gigantesco es cómo recobramos el sector financiero para el bien público. Y se plantea lo que ha sido un punto de reflexión muy grande en el norte, que es la crisis financiera de 2008, la especulación inmobiliaria, los activos tóxicos, cómo regular este sistema financiero, cómo evitar su especulación, que también juega con los precios de materias primas, promueve impactos en ciertas industrias. Y finalmente un tema muy interesante, cómo podemos crear el dinero y promover más préstamos para emprender actividades más verdes, entre comillas, o para adaptarnos y mitigarnos al cambio climático, para promover nuevos sistemas energéticos. Creo que hemos hablado muchas cosas, espero extender en el diálogo y poder continuar la reflexión ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. En realidad nos has dado un parámetro, una muy buena introducción de lo que es la economía verde. Y a continuación a nosotros nos gustaría conocer un poco de cómo se están aplicando estos conceptos en nuestro país. Y para ello vamos a tener justamente la exposición en la que nos van a comentar el tema de los impuestos verdes como una medida real de aplicación. Cuidado, esta botellita vale 2 centavos, cuidado. Hola, buenas tardes. Realmente me siento feliz y motivado de tener un auditorio tan selecto, estudiantes de economía, profesores. Gracias, señora K, por participar en esto. Para nosotros realmente es un orgullo poder mostrar lo que estamos haciendo como parte del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos. Somos parte del Ministerio del Ambiente, mi nombre es Fabián Espinosa. Por si acaso, para las preguntas que no se les ocurre en este momento, ahí está la dirección de internet. Siempre es importante que sepa que estamos abiertos a cualquier tipo de consulta al respecto. Y quisiéramos empezar comentándoles algo de antecedentes. Queremos comentarles algo de qué es lo que sucede con los desechos sólidos en el país. Es una gráfica. El programa lo que se encarga es de encontrar la información que nos la entregan los municipios a partir de fichas en las que nos cuentan que en el país se generan alrededor de, estamos hablando aquí,
No, la siguiente, por favor, la siguiente. Aquí una equivocación. Que en el país se generan alrededor de 3 millones, perdón, llegan a los rellenos sanitarios 3.800.000 toneladas de residuos. Eso es lo que llegan a los rellenos sanitarios del país. Y llegan en ese orden. Estamos hablando de algunos porcentajes donde cerca de 2.200.000 son orgánicos, ¿sí? Y estamos hablando de otros tipos como papel, vidrio, plástico, chatarra, etcétera. La anterior, por favor. La anterior, si eres tan amable. De esos rellenos sanitarios o sitios de disposición final, como quiera que sea, porque no todos son controlados, eso es lo que estamos tratando de ubicar, que se les controle. Eso es lo que se aprovecha. Son 204.000 toneladas. De 3.800.000 toneladas se aprovechan 204.000 toneladas. Es lo único que se aprovecha de reporte de 80 municipios, de los cuales 45 tienen separación en la fuente. Los otros 80, sea que hacen compost, que el momento que llega al sitio de disposición, separan, aprovechan, etcétera. Apenas de esto es lo que los municipios dentro del relleno es lo que están aprovechando. Ahora sí, dos más. La siguiente, por favor. Este dato es genial, y le digo genial porque eso es lo que nos dice económicamente cuánto se está aprovechando por fuera del relleno. Ustedes han visto la cadena de minadores que existe en el país. Usted saca la basura y llega una flota de minadores en todo el país que se encargan de recuperar el cartón, el papel, el plástico, etcétera, etcétera. Sí, y aquí estamos hablando que ellos aprovechan cerca de 730.000 toneladas al año. Y eso está generando 174 millones de dólares de esa cantidad de basura. Ese dato que ustedes están viendo aquí, la fuente, son los propios recicladores. Y allí está el nombre de las empresas que están comprando esos productos. A partir de eso, si le pasas por favor, nosotros empezamos a trabajar en lo que son los impactos ambientales, es decir, tener una línea base que nos diga por dónde tenemos que ir manejando el tema. Hace rato Miguel hablaba de que un sistema económico en el que se proponga la inclusión social y el operar dentro de límites naturales, globales y locales. Es una propuesta muy interesante. Y este impuesto verde, en el fondo, esto es lo que busca. Cuando ustedes ven aquí que hay una necesidad de coordinación entre distintas unidades gubernamentales, significa que nosotros como ministerio tenemos la línea base de qué es lo que se genera, pero tenemos que manejarlo a través de ministerios como el de Finanzas, como el SRI, como el Ministerio de Industrias, porque eso se trata de cerrar círculos en donde la productividad es la que tenemos que optimizar en ese grupo de recicladores que están día a día en la cancha de fútbol, en el parque, posiblemente en una carretera, sí, que son los que están haciendo el trabajo de recuperar, porque nosotros no necesariamente tenemos la costumbre, una actitud cívica ambiental, de recuperar estas botellitas, guardarlas e irlas a entregar en el centro de distribución de la marca. Pero claro, la botamos en la basura y hay alguien que la está recuperando con este impuesto. La siguiente, por favor. El objetivo, básicamente dentro de las tendencias mundiales, siempre se habla de desacoplar los residuos del crecimiento económico, mejorar los niveles de vida y el uso eficiente de los recursos. Sí, en la última parte habla de los 13.100 millones de toneladas de residuos, sí, que va a generar el mundo al 2050. La siguiente, por favor. Solo el 25% de los residuos se recupera o se recicla, es decir, allá hay dinero. Ustedes vieron lo que pasa en el Ecuador, 172 millones de dólares con 730.000 toneladas, cuando todavía tenemos en los rellenos 3.800.000 toneladas de basura cada año. Siguiente, por favor. Ese cuadro es un cuadro interesante, lo obtuvimos creo que es de un documento justamente de PENUMA, donde habla el PIB per cápita versus los residuos sólidos urbanos, y donde ustedes ven, es un dato muy comparativo, muy decidor del tipo de economía. Ustedes le ven a Japón, que se encuentra como por aquí, Estados Unidos de acá, Argentina y los países en vías de desarrollo, pero tienen un dato de cómo China se encuentra en este sector. Ustedes que son economistas pueden analizar aquí cómo se maneja el valor que le dan a la generación de residuos y al aprovechamiento del mismo. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos que hemos querido traer para esta presentación y después vamos a hablar de lo que está pasando en el Ecuador con el tema de las botellas. Sí, el Ecuador ya está en ese esquema de proponer la responsabilidad extendida del productor, es decir, eres responsable por lo que estás introduciendo en el mercado, porque nosotros los usuarios simplemente somos lo que sucede entre el que metió esta botella y veamos qué hace el municipio con ella, mientras tanto nosotros solamente somos el canal.
Eso imagínense lo que sucede con las pilas, lo que sucede con las llantas, lo que sucede con los agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos un canal y tenemos que lograr que se cierre el círculo en el que los productores, sean esos los que fabrican o los que importan, también formen parte de la cadena de recuperación de esa materia prima y lo transformen en algún tipo de producto a través del reciclaje o del reuso. Brasil, al igual que nosotros, bueno, en este caso Brasil se enorgullece de recuperar más o menos el 55% de botellas de polietileno. Nosotros hasta el año anterior estábamos recuperando de 45.000 toneladas de PET que entran al país a través de las importaciones. Se estaba recuperando, se estaba reexportando alrededor de 10.000 toneladas, que estamos en el 30% más o menos de recuperación, y una recuperación bastante buena dentro del contexto. Con este impuesto ya van a ver a continuación a dónde queremos llegar. Sigue, por favor. La legislación ecuatoriana maneja ya los derechos de la naturaleza, que tienen los artículos que pueden analizar, 71, 72, 73, 74. El Plan Nacional habla de garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Sigue, por favor. En la agenda de transformación productiva ya se plantea el principio de sostenibilidad ambiental y tiene como objetivo general lograr un equilibrio armónico. Buscamos el equilibrio armónico, pero es algo que se busca, que se educa y que se tiene que hacer en el tiempo, es un plan a largo plazo. Pero también tenemos un código de la producción. Hace un momento conversaba con la señora decana, y le decía, mire, nosotros también manejamos el libro sexto del código de la producción, donde nosotros tratamos de involucrar a las empresas a través de incentivos, para que las empresas mejoren sus sistemas de mejoramiento del manejo ambiental de sus residuos, ¿sí? Eso, como economistas tienen que analizar, porque es parte de por qué una empresa es rentable o no es rentable, y tienen que utilizar este tipo de incentivos. A continuación, por favor. ¿Por qué se crean? Aquí hay algunos temas que como Ministerio del Ambiente es el objetivo básico, evitar la contaminación ambiental. Pero ustedes dicen 45.000 toneladas versus 3.800.000 toneladas al año, que se generan 45.000 toneladas, es casi nada, ¿verdad? Lo importante es que esta botella plástica, tiene algo que es muy simpático. Cuando está cerrada, ocupa este volumen. Cuando se le bota al mar, flota. Cuando está en el río, flota, a diferencia de una llanta que le bota al río, se va al fondo y ya nadie la ve. Esta se sigue viendo, esta tiene una contaminación visual y es una contaminación que realmente transforma el hecho de que son poquitas toneladas al año versus el daño que causa. Usted mete esto en un relleno sanitario, ocupa este espacio, el relleno sanitario empieza a descomponerse y esto sigue manteniendo. Y en el caso de Quinindé, por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan, cuando iban a la costa, pasaban el redondel de Quinindé y casi tenían que evitar los gallinazos que salían de ese botadero de basura. Sí, pues empezaban a podrirse todo eso y las botellas seguían apareciendo porque demoran como 100 años en deshacerse. Implementar un sistema es una responsabilidad ambiental extendida. Si ustedes tienen acceso a la ley, deberían tener acceso a esa ley, leer la ley esta que maneja el fomento de los impuestos verdes, habla de que es realmente las embotelladoras son las que sujeto pasivo de este impuesto, porque estamos hablando de una responsabilidad ambiental extendida. A partir de ellos, desde donde recuperamos este impuesto. La inclusión social en sistemas de gestión integral de desechos sólidos. Si ustedes conocen o conocían, más o menos el chambero le daba menos de 1 centavo por botella recuperada. En este momento se le da 2 centavos por botella recuperada. Imagínense el negocio que es para un chambero que antes veía la botella y decía más del PET, no, por lo que hago no me da nada que no más allí la botella tirada. No, ahora la botella vale 2 centavos, posiblemente lo que vale lo mismo que la chatarra ferrosa cuando estamos manejando los mismos precios. Pero ese es al hecho de recuperar la botella, no era la materia prima. Les doy el ejemplo. 40 botellas, a usted le pagaban posiblemente 30 centavos, por esas 40 botellas les daba el reciclador. Ahora, por las mismas botellas, el reciclador tiene que darle 80 centavos y el reciclador se queda con la materia prima y sigue vendiendo en los mismos 30 centavos, pero todo es utilidad. Porque el Estado, a través del SRI, con este impuesto verde, es el que está dando el dinero para el pago para recoger esa botella. La siguiente, por favor. Este es un mecanismo de devolución
que más allá de la importancia del mecanismo de devolución, es el hecho de que está generando una actitud cívica ambiental. Hace 2 días de una entrevista en una radio, nos pusieron en el mismo panel con artistas, con recicladores y con gente que maneja temas ambientales. Y la artista nos decía, oiga ingeniero, antes yo salía y recogía botellas, ahora me toca hacer pedido. Sí, me toca hacer pedido. Yo digo, pero ¿cómo así? Es que ya nadie quiere entregar la botella porque ahora me sale muy cara pagar por las botellas. Para nosotros eso es un éxito, de que me digan así, antes salía, recogía las botellas y listo. Pues ahora no, ahora alguien que está recogiendo, y los datos que vamos a pasar a continuación son muy decidores. Hace el año anterior, en el mes de noviembre, octubre, una de las marcas de bebidas lanzó una promoción a través de los centros comerciales de recuperar las botellas, y nos comentaban que en un mes ellos lograron recuperar 60,000 botellas. Nosotros en 3 meses con este impuesto estamos ya en cerca de 110 millones de botellas, donde $2 millones, el 60% está yendo a esos chamberos, a esos recicladores que están haciendo el trabajo del día a día, de aquellas personas que no tienen una actitud cívica ambiental y dejan las botellas tiradas en los ríos, en los esteros, en la playa, etcétera. Aquí está parte de lo que viene a ser ya la inclusión social. Tenemos ya creados como 11 centros de acopio, 6 recicladoras a nivel nacional. Las fotos que ustedes ven allí son fotos tomadas, no sé, hace 2 meses seguramente. Sí, a continuación, por favor. Las mismas empresas tienen ya sus propios centros de recuperación y están en alianzas con empresas que a través de créditos de la CFN, no solamente que recuperan, pican y exportan, sino que le vamos a dar nueva utilización de esa botella aquí en el país. ¿Para qué? Para nosotros también aportar a la balanza comercial, sustitución estratégica de importaciones. Y están diciendo, pero desde el punto de vista ambiental, ¿ustedes hacen eso? Sí, también nosotros procuramos ser un aporte a la industria y no que nos vean solamente como un freno cada vez que alguien quiere montar una empresa. Aquí se trata de fomentar. Hasta la fecha aproximadamente se han recuperado unos 110 millones de botellas y tenemos ya en tiendas, a pesar de que la ley no exige de que sean las tiendas las que recuperen, dice que es el embotellador y ellos son los que recuperan, pero la cadena comercial que no pertenece al embotellador también está formando parte de esto como una actitud cívica ambiental. Ya tenemos implementadas cerca de 300 tiendas donde usted puede ir y entregar allí la botella para que les devuelvan los 2 centavos o simplemente juntar las botellas y entregar en los centros de acopio que deben estar alrededor de 70 en el país y que son los mismos centros de distribución de las marcas de bebidas de este tipo. Bueno, como les dije, para incentivar la industria nacional, etcétera. Pásale a la siguiente, por favor. Elaboración de envases con contenido de reciclaje, eso es parte de lo que estamos promocionando, ¿sí? Aquí dice alcanzar un 50% de material reciclado utilizado. Como nosotros tenemos bastante contacto con los recicladores, hay una de las empresas más grandes de reciclaje en el país, me decía la semana anterior en un foro donde se explicaba, pero allí teníamos a 1.300 recicladores reunidos en el Centro de Convenciones de Guayaquil, donde se les daba la charla de cómo funciona este proceso, ¿sí? Y él nos decía, mira Fabián, yo creo que este año sí llegamos a un 80% de recuperación. Brasil está manejando el 55%. Nosotros esperamos llegar a un 80% de recuperación en el primer año de este impuesto. ¿A favor de quién? De los minadores y por supuesto a favor del ambiente, que es la meta del ministerio. Aquí hay algunas conclusiones, básicamente son conclusiones que hemos manejado nosotros, pero yo creo que ustedes van a tener mejores conclusiones que esas y en realidad esperamos que a la dirección que le pusimos de un principio nos van a llegar las conclusiones y los comentarios de este proceso. Este impuesto está beneficiando a miles de familias que se dedican a actividad de reciclaje, existen alrededor de 19,000 familias que se dedican a este trabajo. La siguiente, por favor, ya me pusieron tiempo. Este impuesto espera recaudar... Aquí dice recaudar, pero espera entregar cerca de 22 millones de dólares porque es un impuesto redimible. Eso es lo principal en lo que quería comentarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. En realidad para nosotros es un gusto poder escuchar las iniciativas que se están llevando a cabo y dejar solamente una incógnita dentro de nuestros procesos de aprendizaje que generalmente nos basamos en modelos y ejemplos de otros países.
cuando ya tenemos ejercicios que se están realizando a nivel nacional. Entonces, esto es muy importante para nuestro proceso. Sigamos ahora con la exposición de Dania, que va a centrar básicamente su análisis en lo que es el debate mundial, en un enfoque de el proceso de Río+20 también, que justamente mencionaba Miguel. Muy buenas tardes con todos y con todas. Realmente es un gusto el poder regresar a la alma mater, como les suelen decir, porque yo me formé precisamente aquí en la Facultad de Economía y también me desformateé en esta facultad, porque aquí creamos la especialidad de Economía Ambiental, una economía para el desarrollo sostenible, y me da mucho gusto compartir con María de los Ángeles, te agradezco la invitación, y también con Arturo Mora, que estudiamos juntos, y también ver las siguientes generaciones con la excelente presentación que nos presidió. Bueno, básicamente cuando María de los Ángeles me hizo la invitación a participar, ¿puedo pasar con este? Sí, ahí está. Lo que me planteó es 4 temas. El tema de la economía verde y su relación con la próxima cumbre de desarrollo sostenible a nivel global, que es la cumbre de Río+20, se realiza en Río de Janeiro, por eso Río+20. El proceso de implementación de la economía verde, si esta economía, con un concepto, como bien se mencionaba antes, que tiene varias interpretaciones, puede ser implementado. Y fundamentalmente, cuáles son las implicaciones para el Ecuador y el modelo económico ecuatoriano. Y finalmente, un tema que es muy importante, para que ustedes le dediquen una tarde o parte de la tarde a escuchar estos temas y qué relación tiene con el sector educativo, el sector académico en este caso. ¿Pasa? Yo le paso. ¿Me estás ayudando? Mejor me paso acá. Como quiera. Voy a trabajar 2 veces. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, ¿quién tiene 20 años que esté aquí? Más de 20. ¿Quién tiene más de 20 años aquí? ¿Quién tiene más de 40 años aquí? ¿Quién tiene con las justas 40 años aquí? Yo con las justas, 4 años de con las justas, bueno. Lo que les voy a contar brevemente para poder hacer una introducción coherente a este tema es básicamente una historia que nos atañe a todos los que hemos estado aquí viviendo en las últimas 2 generaciones, pero fundamentalmente aquellos que hemos estado aquí en el planeta en los últimos 40 años. Básicamente porque la investigación científica y un grupo de investigadores, aquí tenemos muy buenos investigadores también en la sala, determinó en el Club de Roma los límites del crecimiento. Esto se dio en el año de 1972 y básicamente es importante recordarlo porque todo el mundo habla de Río+20 como referencia a la cumbre que se realizó para la Tierra en el año del 92. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta de que la situación de crisis planetaria que se nos estaba comentando con la primera presentación ya estaba latente hace 40 años. El siguiente elemento que es muy importante es que el tema del desarrollo sostenible como concepto no es un concepto nuevo, sino el resultado de un esfuerzo de la primera comisión que estableció el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para cuestionarse qué era lo que estábamos haciendo mal en el planeta y cómo podíamos plantear una nueva visión que busque garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de hacerlo. Y ahí básicamente es una importancia enorme el que ustedes puedan compartir con sus padres, con sus abuelos, cómo era el estilo de vida con respecto a lo que es ahora. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la Universidad Católica, ya posteriormente, para la Cumbre de la Tierra en Río, que se dio en Río de Janeiro, en la Agenda 21 y los convenios, yo ya regresé al país, había hecho un año de intercambio en Italia, y me encontré a YESEC, una organización que sigue latente aquí en la comunidad universitaria, y uno de nuestros compañeros tuvo la oportunidad de la Facultad de Economía de participar en la Cumbre de la Tierra. Y al regreso nos traía buenas noticias. Básicamente, el que el planeta se había puesto de acuerdo con una Agenda 21, un libro más gordo que la Biblia, donde se establecían cuáles eran los compromisos a nivel global, una declaración de principios, donde uno de ellos es precisamente que estamos trabajando también conjuntamente con el SEDA, que es el principio 11, que evidencia los temas de transparencia, de participación, del involucramiento de la sociedad en las decisiones públicas, y también los convenios más importantes. Aquí tenemos a Arturo, que ya es un especialista en el tema de la Convención de Diversidad Biológica, y me acuerdo cuando estábamos en la clase de Economía de la Biodiversidad y leíamos este texto de la Convención de Diversidad Biológica, decíamos, en eso queremos trabajar el resto de la vida. Y lo estamos haciendo.
el convenio de diversidad biológica, el convenio de cambio climático, el acuerdo sobre bosques, los temas de desertificación, los temas de especies, y ahora tenemos una multitud de acuerdos internacionales. Sin embargo, los elementos que nos ha mostrado con esta radiografía del planeta, donde estamos excediendo los límites de capacidad de contenernos, son latentes. De ahí, en Río+5 ya me tocó a mí. Ahí me fui a Río de Janeiro para participar como uno de los 5 jóvenes del planeta que asistimos a la evaluación de la agenda a la acción. Ahí me acuerdo que casi me jalo el semestre, les cuento, porque resulta de que tenía permiso de la universidad, pero un profesor no entregó las notas de a tiempo. Y había tomado unos exámenes mientras yo me fui de viaje, así que les cuento la anécdota. Pero ¿qué fue lo que yo aprendí allá? Básicamente de que había una movilización planetaria de gente de sociedad civil, de gobiernos, del sector privado, que estaban buscando configurar un nuevo esquema de convivencia, pero que le seguíamos apostando a resultados bastante limitados. Para la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en el 2000, yo estaba como becaria de IESEC en Ginebra, y ahí estábamos básicamente ya reposicionando los temas de que no podíamos contar con un crecimiento que no tuviera conciencia de los temas de pobreza y que no tuviera un rostro humano. Entonces, básicamente la mirada era a cómo, en las condiciones en las cuales estamos ya experimentando déficits a nivel planetario, cómo la gente, la mayor parte del planeta, no tenía acceso a la educación que nosotros hemos tenido, que no tenía acceso a un hábitat, a una casa, a un trabajo, y empezar a considerar este tipo de temas como prioritarios a nivel de política pública a nivel global. En el año 2002, de ahí ya nos fuimos con el grupo de Pioneers of Change a Johannesburgo, acompañando también un proceso de sociedad civil que en este momento se está también realizando hace 10 años, para poder estar de acuerdo en algunos puntos y no en otros tantos. Por ejemplo, me acuerdo que en ese momento estaba el gobierno de Lucio Gutiérrez, que se declaraba como el mejor amigo de los Estados Unidos, y apoyaba de que el tema de los glifosatos sí sea un tema viable dentro de un contexto de desarrollo sostenible. Y nosotros de sociedad civil nos cuestionábamos cómo podemos aceptar los glifosatos si sabemos que no solamente matan a las plantas de especies que están prohibidas como la coca o como la marihuana, sino que también está contaminando y matando la vida de la gente y de los ecosistemas en el Ecuador. Eso ya estaba sucediendo hace 10 años. Hace 10 años tratábamos de bloquear ese tipo de temas y lamentablemente ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, muy importante el poder informarnos sobre estos temas, el poder participar activamente en los espacios locales y también el poder tener una incidencia a nivel de los espacios internacionales. Les cuento eso también como un recorrido personal, porque en el año del 2005, Mohamed Yunus gana el Premio Nobel de Economía, y en este caso tuvimos la oportunidad también en el año de 1998, a propósito de los 50 años de IESEC, el escucharle al Nobel de los Pobres directamente. ¿Y qué era lo que nos decía? Como muchas de las personas que están aquí, que son profesores de la Facultad de Economía, él siendo profesor en Bangladesh, nos decía, no lográbamos desde el aula hacer que toda la materia que estábamos presentando a nivel de los libros, a nivel del razonamiento de la economía convencional, nos pudiera ayudar a explicar y más que nada a solucionar los problemas de pobreza extrema que vivía la mayor parte de la población en ese país. ¿Qué fue lo que hizo para ganarse el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Economía y la Paz? Básicamente fue el crear un mecanismo de microcrédito que llegara a los más pobres, en particular a las mujeres. Y a través de ese tipo de mecanismos, ayudar a que la gente pueda salir de la pobreza. Entonces empezamos a ver de que incluso estos premios y reconocimientos académicos ya no solamente están dados para la economía convencional, sino para aquellos que pueden solucionar cosas concretas. De ahí tenemos un tema que es muy importante y poco conocido en el Ecuador, es que entre el 2005 y el 2015 estamos en la década de la educación para el desarrollo sostenible, y cómo estos temas deben permear lo que se está dictando en las cátedras. Nosotros creamos la especialidad de desarrollo sostenible, economía para el desarrollo sostenible, economía ambiental en la Facultad de Economía. Lamentablemente luego las fuerzas del mercado, le digo yo, porque en la San Francisco se graduaba más pronto, se fueron cortando las oportunidades de tener una formación de 1 año y medio, que prácticamente era como una maestría para nosotros en estos temas. Y era bien difícil conseguir una oportunidad de estudiar gestión ambiental. Ahora es bastante común, casi todas las universidades lo ofrecen. Pero eso es parte de los esfuerzos que tienen que ver a nivel académico, del cambio de currícula,
de la apertura de nuevas carreras, los temas de investigación y evidentemente los temas de extensión universitaria, para que no solamente hablemos de economía y miremos a través de la ventana que los problemas siguen ahí, ¿no? De ahí está el tema de el 2008, cuando ya tenemos una constitución para el buen vivir y los derechos de la naturaleza, y subsiguientemente un elemento que Fabián mencionaba, la determinación de un plan nacional para el buen vivir. Como economistas también tenemos un mandato desde el punto de vista de ser planificadores, y creo que en ese caso hemos avanzado desde el punto de vista legal con una constitución fuerte, y también desde el punto de vista de la planificación para organizar la casa. En este último año se han dado temas importantes. Ha habido un foro regional con la CEPAL para discutir sobre estos temas y el abordaje internacional que mencionaba María de los Ángeles. Se ha desarrollado también en Quito, aquí a pocas cuadras en el Marriott fue la sede del foro de ministras y de ministros de ambiente de América Latina y el Caribe. Y es un tema bien importante que el Ecuador ya pueda ser la presidencia de este tipo de foros y plantear una agenda bastante distinta a lo que ha sido la tradición. Antes estábamos pendientes de cuál era la agenda de cooperación internacional para nosotros poder alinearnos y poder conseguir fondos. Ahora el Ecuador ya tiene una agenda posicionada desde el punto de vista del buen vivir, derechos de naturaleza, de nueva arquitectura financiera regional, que creo que es un tema que se debe discutir y analizar muy fino. Y aprovecharon también la oportunidad que ahora Diego Borja es la persona que está liderando y era mi profesor, de hecho, de política económica en su momento aquí en la Facultad de Economía. Entonces vamos viendo de que ese tipo de transformación está presente. Ha habido la plataforma de Río más 20, que estamos trabajando precisamente con el SEDA, con la FLA, con el CEDENMA, que son organizaciones líderes en el sector, y también con el grupo de jóvenes. Entonces yo les voy a contar también cuáles son un poquito las prioridades de los jóvenes. Y esto se ha dado a través de lo que es la propuesta no solamente de Río más 20, como 20 años después de Río, sino también de Río más Voz. O sea, ustedes, ¿cómo se pueden involucrar en un proceso? Eso como antecedentes, y ahora a mí me gustaría comentarles un poco el tema de economía verde desde la perspectiva del abordaje conceptual de una economía baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva. Sin embargo, no existe consenso con respecto al alcance de este concepto y básicamente existe una crítica bastante fuerte desde el punto de vista de que este concepto no puede sustituir al desarrollo sostenible. Y básicamente porque el sistema económico no puede ser el fin del funcionamiento de las relaciones humanas y tampoco es una respuesta directa para poder atender el tema de marginación social o el agotamiento de los recursos. Y un tema bien importante tiene que ver básicamente con lo que está en juego. Ahorita están los negociadores del Ecuador, ya en Nueva York, se está debatiendo el texto de negociación donde básicamente están en juego 3 temas: la economía verde, los elementos de gobernanza ambiental, básicamente cómo las instituciones se ponen de acuerdo, ponen a plata y facilitan el acceso a la tecnología y a los mecanismos de implementación, y también los elementos relacionados con el trabajo de temas prioritarios que son importantes para el planeta. Lo que ustedes ven enfrente es básicamente el texto del documento de negociación. Ahorita ya tenemos como 3 páginas donde los negociadores evidentemente trabajan en idioma inglés, como ustedes pueden ver ahí, y donde ya se encuentran las fuerzas de los diferentes países impulsando crecimiento económico y no garantizando el tema de acceso a los recursos para poder viabilizar un desarrollo sostenible. Y también la resistencia de grupos como G77 más China, donde lo más importante es tomar en cuenta cuáles serían las restricciones si se implementa una economía verde, básicamente que podría tomar la forma de un crecimiento convencional pintado de verde. En ese contexto es importante tomar en cuenta el tema de barreras comerciales, las nuevas condiciones de la ayuda y la financiación, las brechas tecnológicas y también las oportunidades de los países para definir su propio modo de vida. En América Latina y el Caribe, los ministros de Estado básicamente reivindicaron la importancia de superar la pobreza, la eliminación de condiciones que generan inequidad y exclusión, el ejercicio de los derechos en armonía con la naturaleza, el respeto a la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales bajo principios de la Agenda 21 y otros instrumentos relevantes. Esos elementos están ahorita siendo considerados a nivel internacional y lo que se busca también es un enfoque de derechos, que es lo que busca el país. Desde el punto de vista de la agenda de implementación es importante tomar en cuenta cuáles son las reformas políticas necesarias para una economía verde. En este caso se ha hablado del tema de los impuestos para poder contrarrestar aquellas actividades contaminantes, o también que hay una responsabilidad extendida del productor que fue creado a través de directiva en la Unión Europea hace ya aproximadamente unos 25 años. El gasto público selectivo, básicamente, y los cambios en la regulación.
Entonces, para poder resumir el proceso de implementación, es importante tomar en cuenta la inversión pública y privada destinada a la economía verde, cómo estos pueden aportar la reducción de emisiones, básicamente cómo escoger los sectores productivos que tengan un mayor impacto social positivo y un menor impacto ambiental negativo. ¿Cómo podemos aumentar la eficiencia energética y el uso de los recursos, la generación de capacidades para los empleos verdes? Y aquí básicamente es cómo se puede generar una transición con aquellos que ya salieron de la universidad y que no recibieron ese tipo de información, y cómo puede insertarse en la agenda académica ese tipo de aproximación. Las acciones orientadas a evitar la pérdida de diversidad biológica y la recuperación de los servicios de los ecosistemas. ¿Cuáles son las barreras y limitaciones? Una es que hay una gobernabilidad fragmentada. Esto quiere decir que mientras tenemos una política de derechos de la naturaleza, pueden haber actividades e inversiones que no son consistentes con ese concepto. Está la limitada accesibilidad de productos verdes. Para la mayor parte de la gente, como mencionaba también María de Los Ángeles, se ha vuelto una moda hablar de los temas verdes. No necesariamente como un cambio de comportamiento en las pautas de producción y de consumo. Entonces, es muy importante también tomar en cuenta de que a veces los productos son más caros que los productos convencionales. La falta de inversión del sector público, los subsidios perversos, por ejemplo. Yo cuando escuchaba la explicación sobre el tema de cómo cambiar la naturaleza del consumidor, que Fabián nos explicaba, para mí la naturaleza del consumidor está dada por la botella azul que ustedes tienen encima de la mesa. Esa botella a mí me implica que yo no consumo botellas de plástico. Entonces creo que la idea también es ir un poquito más allá. Cuando yo trabajaba en Ginebra iba a un restaurante y podía pedir una jarra con agua, porque tenía acceso al derecho al agua. Aquí en un restaurante pido agua y me entregan la botella. Cuando pido por segunda vez, ¿me puede dar, señor mesero, el agua que usted consume? Me dice, pero es del agua ozonificada. Perfecto, bienvenido. Entonces, cambios de pauta, de pautas consumistas, que uno puede decir, bueno, o sea, yo tengo sed y de acuerdo a las normas de nutrición tengo que tomar 4 litros de agua, por lo tanto voy a comprar al menos algunas botellas durante el día, y eso implica el tener un retorno de 2 centavos para la persona que hace el reciclaje. Creo que es útil, pero creo que es más importante el tener un enfoque preventivo, el no necesitar usarlo. Y no solamente porque me restituyan plata, sino porque una botella de plástico significa básicamente el consumo que yo le doy, el momento que la bebo, pero implica un sistema de producción, el uso de agua, y fundamentalmente estamos extrayendo el petróleo para generar el plástico. Entonces es importante tomar en cuenta también de que hay muchos productos que pueden tener etiqueta verde, pero no lo son realmente. La limitada inversión de las empresas por aversión al riesgo. La gente tiene miedo de arriesgarse, ¿no? Inversión en capacidades humanas para los nuevos requerimientos laborales. En ese caso, yo creo que va a ser importante también que ustedes tengan orientación para la generación de, no solamente de la capacidad de hacer un buen currículum y conseguir un trabajo, sino también de las posibilidades de generar emprendimientos que sean no de economía verde necesariamente, sino emprendimientos sostenibles. Y esos emprendimientos toman tiempo. Como yo les había mencionado, ahorita estoy haciendo mi doctorado y también estoy haciendo el emprendimiento de mi empresa. Cuando fui al abogado, un abogado de la Católica también me dijo, en 3 meses tienes la empresa. Pues no, se demoró 6 meses. Ahora que he hecho un alto en mi función pública, que estuve trabajando como asesora del gobierno durante 5 años, decidí activar la empresa. Voy 2 meses con el Banco del Pichincha y no me abren la cuenta corriente. Entonces creo que es bien importante tomar en cuenta también lecciones como del escritor Hernando de Soto, cuando te habla de que las economías no pueden transformarse a prácticas distintas si los mecanismos de funcionamiento del sector público y sector empresarial no son adecuados. Entonces yo les anticipo esto porque uno en la universidad se encuentra con amigos y colaboradores. Aquí con Andrés teníamos precisamente la campaña de reciclaje con Ancupa. Les estoy hablando de cuando nosotros teníamos 20 añitos, hace bastante tiempo, y trabajamos en esa lógica del trabajo de voluntariado. Ya formalizar las actividades toma mucho más esfuerzo, y yo les invitaría que si ya están en 4º, 5º nivel, vayan pensando en generar empleo propio, no necesariamente solamente la empleabilidad. Cuando yo estudiaba en el colegio, lo más importante era tener una buena pasantía. Me fui al Banco Central. Cuando entré a la universidad, el mejor trabajo era el Banco Central. Hace 10 años colapsó el sistema del Sucre. Poco más de 10 años colapsó el sistema del Sucre y resulta de que la política monetaria en el país ya no es tan importante como en el pasado. Entonces, muy importante tener los ojos hacia el frente en términos de cuáles van a ser el tipo de oportunidades que ustedes van a tener ahora, desde la investigación, desde la formación, hacia el tema de la empleabilidad.
La crítica fundamental a la economía verde, que está presentada tanto por los países en desarrollo como algunos movimientos sociales fuertes de países en desarrollados, es que la economía verde no reemplaza el sistema económico actual, porque básicamente enfatiza el mismo tipo de actores, el mismo tipo de sistemas, pero con una lógica básicamente de reducción de emisiones y de generación de empleo en otros sectores. La economía verde no es lo mismo que desarrollo sustentable, y la economía verde no cambia el sistema de acumulación y distribución capitalista. Ahí tienen algunas imágenes: casita pintada de verde, edificio verde porque tiene algunas plantas, proyecto ecológico reconocido a nivel de ecoturismo a nivel mundial, Capawi, y una vista de la Amazonía. Y ahora ya la implementación a nivel del país es importante. Aquí nos comprometimos con la Constitución a una convivencia ciudadana en diversidad y en armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir y el summa causai. Un buen vivir y el summa causai en un momento en el cual tenemos a 6 provincias en situación de... Emergencia. ¿Situación de qué? Emergencia. Entonces ya no es el cambio climático en el Asia. Ya no es que se murió un montón de gente porque hubo un invierno fuerte en Estados Unidos o en Europa. Está aquí. Aquí están las industrias. Muy importante un análisis y investigación de las industrias para que puedan ver cuál es la contribución al país. Pero también darse cuenta de que desde el año de 1961 al 2007, la biocapacidad, la capacidad de regeneración y la capacidad de patrimonio natural del país ha caído en picada. El buen vivir, básicamente con 4 temas: lo sociocultural, lo ambiental, lo económico y lo político. Y la posibilidad que ustedes tienen, básicamente, de analizar la propuesta de un país terciario exportador de bioconocimiento y de servicios turísticos. A mí me gustaría finalizar mostrándoles básicamente una lámina, si me deja la computadora pasar, donde la lógica económica del buen vivir tiene vinculación con una producción nacional con valor agregado social y ambiental para la demanda local y externa. Es muy importante precisamente esta lógica de desarrollo endógeno, la innovación en ciencia, tecnología y saberes ancestrales, el énfasis en la economía social y solidaria, la diversificación de productos y un análisis profundo a nivel de lo que es el Plan Nacional para el Buen Vivir, desde el desarrollo de capacidades, que es la fase en la cual se encuentran ustedes, hacia el tema de garantía de derechos. Aquí están básicamente temas que están presentes en la discusión internacional y voy cerrando, básicamente para que ustedes puedan plantearse la pregunta: ¿cómo lo que yo estoy estudiando o lo que yo estoy enseñando en la Facultad de Economía se relaciona con estos temas que son los que están ahorita planteándose como los más importantes a nivel de la agenda internacional? De esa manera les invito a la reflexión y también para que podamos compartir cuáles serían algunos de los retos a nivel académico. Muchas gracias, Dania, por tu presentación, por contarnos un poquito lo que se está llevando a cabo a nivel internacional, pero también por plantearnos una serie de cuestionamientos que seguramente los vamos a abordar en este momento y que seguramente ustedes en sus asientos deben estar también planteándose ya varias preguntas para nuestros panelistas. Para continuar un poco con este esquema, me gustaría invitarles a un diálogo donde lo que nosotros deberíamos es analizar, después de todo lo que ustedes han visto, si es que en realidad el modelo de economía verde es un modelo que el Ecuador debería seguir. Si es que es así, si es que ustedes recomiendan ese modelo, ¿qué pasos deberíamos tomar? Porque hay una gran confusión en algunos sectores donde dicen que desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible, economía verde, son sinónimos. Entonces, en realidad, ¿cuál es el modelo que el Ecuador debería aplicar? ¿Les parece si seguimos en el orden en la que nos presentamos inicialmente? Miguel, tal vez nos puedes ayudar un poco. Gracias. Para cronometrarme igual, ¿cuánto tiempo tengo en esta? Unos 3 minutos por... Hijo de madre. Tremenda pregunta. Wow, es... Y respuestas más rápidas. No, la pregunta que planteas es muy amplia realmente. Y aquí aprovecho el tiempo para una cuña también. Como SEDA estamos también haciendo esta pregunta. Les invito el 8 de mayo en Flaxo. Vamos a organizar unos talleres empezando a reflexionar sobre el modelo de desarrollo y el camino hacia un país postpetrolero. Creo que es tremendo realmente, porque vemos el momento de aplicarlo. Cuando yo hacía la pregunta de ¿hay límites planetarios y hay límites locales? Esto, si la tomas en serio esta pregunta, ya te implican acciones de política y decisiones fuertes.
Es decir, si ya estamos emitiendo más de lo que deberíamos emitir, reconociendo que todos somos como humanos iguales y que tenemos una cuota máxima de contaminación de CO2 en la atmósfera, como Ecuador ya deberíamos empezar a reducir emisiones, exigiendo que afuera se nos apoye, pero deberíamos hacer políticas para esto. Sin embargo, vemos que como país se está planteando una política petrolera de abrir 21 bloques nuevos en una zona que no tiene carreteras, que es la Amazonía sur de Pastaza. La apertura probable de esas vías traerá más deforestación, traerá más establecimiento de cultivos agrícolas. ¿Cómo puedes conjugar todo esto? Y vemos una política que se abre hacia la minería en gran escala igual. Entonces, cuando ya tomas las preguntas en serio y reflexionas más allá entre estos dilemas, y a su vez, ayer teníamos una conversación muy interesante a nivel interno de SEDA, y quien está presente igual, María Eugenia, que le envió un saludo, nos ponía el otro tema, un estudio muy interesante que acaba de lanzarse en PLADES, para proponerse acabar en 10 años la pobreza, por lo menos por necesidades básicas insatisfechas, se necesitan 40.000 millones de dólares hasta el 2021. Una inversión cerca de 5.000 millones de dólares por año. ¿De dónde sacamos el dinero para eso? Desde el planteamiento, si lo quieres llevar a más crudo, del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos continuar satisfaciendo estas necesidades y atendiendo a los más olvidados? Por eso es el reto doble de esta nueva economía verde, un nuevo modelo de desarrollo. Cómo satisfacer esas demandas históricas de inclusión social y cómo mantenernos en los límites planetarios y en los límites locales. En mi opinión, como humanidad debemos ir a otro modelo. Porque bajo las lógicas de esto, por obtener dinero y por comercialización, no va a ser posible. Ojalá me equivoque o ojalá los límites del planeta no sean tan severos sobre nosotros. Esta es una pregunta bastante complicada para un práctico como yo. Responder a una pregunta así teórica de algo que sucederá o que está sucediendo para la gente que es práctica, como el trabajo para el que me encomendaron, para mí creo que el ejemplo de que sí se puede lograr la sostenibilidad o sustentabilidad, como quieran decir, porque depende hasta del contexto en el que se esté manejando, está en el hecho de poder lograr que en nuestro caso los rellenos sanitarios por lo menos duren más y emitan menos CH4, etcétera, etcétera. Yo creo que este tipo de conversaciones, más las acciones, son las que pueden llevar a tener un planeta mejor para todos. Acciones concretas, hechos, hacerlo, ir al campo y desarrollarlo. De lo contrario, podemos tener muchas conversaciones, pero lo que necesitamos también son muchas acciones. Respuesta corta, no es lo mismo. Yo creo que la apuesta fundamental para el país está orientada a asumir el concepto del buen vivir y darle significado. Por lo tanto, me encantaría ver que las investigaciones también de las tesis de la universidad tengan que ver con ese tema. Otro elemento tiene que ver con los temas de energía renovable, el cambio de matriz energética, y es importante también tomar en cuenta cómo impulsamos una soberanía alimentaria. Esos dos temas son vitales, pero si quieren entrar en una condición de avanzada, para no solamente cuestionarlos de dónde sale la plata y por qué se tiene que entrar en una actividad de minería a gran escala como solución, creo que es muy importante el aprender más acerca del concepto del bioconocimiento, que es el conocimiento de la vida. Y universidades como la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad de Cuenca, la Universidad Técnica de Machala, ya tienen un colectivo de universidades trabajando con el Estado, con SEMPLADES, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de la Producción, para poder armar un programa nacional de bioconocimiento. Y creo que la Universidad Católica tendría un rol bien interesante ahí, donde se puede trabajar a nivel transdisciplinario. Entonces, economía verde puede ser economía disfrazada de verde o solamente una de las dimensiones de la sostenibilidad, de manera que no tenemos que perder la perspectiva de lo sociocultural, lo político y lo ambiental. Muchísimas gracias. En realidad yo creo que dentro de sus respuestas han surgido unos planteamientos muy interesantes, pero también algunas críticas y cuestionamientos que tenemos que hacer dentro de nuestro proceso de formación como economistas. Una de las debilidades que nosotros hemos evidenciado en los últimos años es que cada vez hay menos sensibilidad hacia el tema ambiental por parte de los estudiantes de economía. ¿Sí? Y por eso me gustaría rebotar un poquito la pregunta al panel y preguntarles cómo incorporamos la economía verde
no necesariamente en nuestra facultad de economía, pero ¿cómo incorporamos el tema de la economía verde en el sector académico? ¿Qué podemos hacer nosotros desde Facultad de Economía para aportar con este proceso? Y ahora voy a empezar al revés. Empecemos, Dania, contigo. No creo que el énfasis de la Facultad de Economía o ninguna facultad debería ser economía verde, sino buen vivir. Y ahí también creo que es importante el tomar en cuenta cuáles son las preocupaciones que los estudiantes tienen en términos de los diferentes temas que les había mencionado. En la agenda de jóvenes se plantean los temas de agua, los temas de alimentación, los temas de energía, está el tema de hábitats sostenibles. Entonces yo volcaría la acción desde el punto de vista de cómo convertir, por ejemplo, la ciudad de Quito en una ciudad del buen vivir a través del aporte que esta universidad y otras puedan realizar. No tanto el volcarle hacia cómo la Universidad Católica contribuye a la economía verde. Otra vez me toca las acciones. Más allá de lo que pueda hacer una facultad, una universidad, etcétera, yo creo que nosotros, las personas que podemos asistir a este tipo de eventos, las personas que podemos contar de este tipo de eventos, tenemos que ser los que contemos al resto de personas que haciendo algo pequeño en su casa, el agua, cuando uno le dice me arregla la llave de agua, con eso vas a hacer grandes cosas. Aquí somos, ¿cuántos? Estamos unas 50 personas, multiplicado por 5, 250, y usted solamente va contabilizando, y eso creo que lo que deberían hacer los economistas, ir contabilizando qué significa el cerrar una llave de agua, y contarle a la gente y ser uno mismo el que empieza dando ese ejemplo. Y no solamente en eso, en desechos sólidos, la separación, qué significa separar, por qué separar, y no solamente separar por separar, sino saber por qué se separa la basura, etcétera. Yo creo que la parte práctica es lo importante. La teoría es muy válida, la teoría puede llevarnos a grandes cambios, pero creo que el ser práctico nos puede llegar a cambios más rápidos. Gracias. Es buena pregunta y quitemos el nombre de economía verde. ¿Cómo generamos tecnología y generamos un modelo que nos haga más sostenibles? Por el momento aceptemos la palabra también, sostenibles. Es un reto grande y lo deben tener las facultades. Felicito la buena iniciativa que hay en la Católica. Recién escribí un artículo sobre esto para generar tecnología nacional y una fuente de energía más sustentable, como pueden ser los biocombustibles de segunda generación. Son aquellos que vienen de residuos agrícolas, en vez de estar plantados y de expandir cultivos y afectar a través de deforestación. Algo muy concreto y práctico. Hay muchas soluciones concretas y prácticas, claro que sí. Se necesita mucha más investigación en medidas y en cosas que se puedan aplicar de tecnología. El reto es ese. Afuera el lado verde, y por el momento yo a veces no sé, critico al gobierno en esto, aquí el lado verde también se lo ve demasiado en el sentido tan solo muy tradicional y muy de conocimiento, y no en el sentido y potencial tecnológico y de investigación que esto puede tener. Sé que hay un programa específico, pero creo, y esa es mi opinión, no se están llevando las acciones concretas para potenciarlo a esto. Afuera, los grandes emprendedores lo ven como un reto y hablan que la industria de la energía renovable, por ejemplo, será la cuarta revolución industrial. Una industria que hará millonaria a mucha gente, o más allá de ser millonario, que cambiará las visiones y cambiará los modos en que nos relacionamos unos con otros y las maneras en que podemos aprovechar la naturaleza. Creo que hay que hacer investigación aterrizada. Como economía hay muchos retos, los retos de preguntarnos acerca del sistema y de vincular lo que hemos estudiado más en teoría muchas veces, por ejemplo, sistemas financieros, cómo la creación del dinero, cómo la banca y cómo las inversiones han dirigido hasta ahora sus actividades y han dirigido su financiamiento hacia actividades no amigables con el ambiente, o hacia actividades que tienen impacto. ¿Y por qué ha sido así? Y si puede ser rentable otras actividades. ¿O por qué no empezar a reflexionar qué modelo de distribución del excedente o qué modelo de distribución de recursos es necesario para poder tener inclusión social y sostenibilidad ambiental? Para mí el reto es grande. Puede haber perspectivas teóricas, pero también hay perspectivas muy aterrizadas que la academia debería brindar como respuestas. Muchísimas gracias. Voy a comenzar con unas preguntas del público y en esta ocasión voy a empezar contigo, Fabián. Nos preguntan que, si bien es cierto, los impuestos son un instrumento de política económica, muchas veces no llegan a cambiar el comportamiento de productores y consumidores. Entonces, la primera pregunta que te plantean es si ustedes han hecho algún estudio para saber si en realidad la implantación del impuesto ha logrado cambiar la forma de comportamiento. Y vinculado con eso, la pregunta que tienen es si es que en realidad este impuesto verde se utiliza para proyectos ambientales. Es decir, si es que se utiliza para la inversión ambiental o va simplemente al presupuesto general del Estado y no sabemos el destino de ese dinero. Muy buena pregunta.
Entonces empecemos respondiendo a quién está llegando el dinero de los 2 centavos, que a veces nosotros no nos damos el trabajo de recuperarlo, a los minadores. Y es como ejemplo, nuevamente lo práctico. Usted se va aquí a la bajada de Zambisa, la Fundación Nueva Vida, y ellos han recuperado el 60% de las botellas de aquí de Quito, a pesar de que Arca también la está recuperando. Está llegando directamente a ellos. Lo que no se devuelve por el lado de los centros de las embotelladoras, se devuelve por el lado de los chamberos. Este impuesto, el impuesto a las botellas, se le llama impuesto, es un impuesto redimible. Entonces, nada queda dentro de las arcas del Estado porque todo se le entrega al que va recuperando las botellas. Ahí está el primer ejemplo. Ustedes no sé si han notado, bueno, tal vez por su casa llegaron a comprar las botellas, le compran la botella en 1 centavo, porque saben que ellos van al centro de acopio, devuelven y le dan 2 centavos. ¿Qué les parece como economistas ese negocio, donde invierten 1 centavo y ganan 1 centavo? Invierten el 100%, ganan el 100%. Eso es un negocio y está llegando a esos señores de los chamberos. Por ese lado. Los estudios que estamos realizando nosotros básicamente están en el comportamiento de las exportaciones de PET. Esos son estudios, como dicen, data dura, ¿no? Pero también ustedes pueden apreciar que volvieron a salir las botellas retornables de 1 litro y 1,5 litros de la marca Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ahora saben que tienen, la idea es que regresen a eso, así cuando Dani hablaba de la botella azul. La botella retornable de 1 litro y 1,5 litros dentro del contexto del paquete de productos que venden es uno de los que más salen. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta que es preferible sacar nuevamente la botella retornable, sí, que tener esta botella que les significa un costo de logística cuando quieren recuperarlo. Entonces, nuevamente son temas prácticos donde ustedes pueden, como estudiantes seguramente, ya imagino el número de tesis que saldrán sobre este impuesto, y nosotros estamos para apoyarles para que lo logren, para que vean cómo sí le llega a la gente este impuesto. Gracias, Fabián. Vamos a ir con una pregunta para Dania. En tu diapositiva de Hitos del Tiempo había una serie de documentos. ¿En cuál de ellos crees que hay lineamientos concretos y medibles que en realidad nos guían a los países y no solamente tienen esquemas conceptuales? Ahora hay abundante bibliografía que creo que vale la pena revisar. De todos los documentos vale la pena revisar aquellos de política pública como la Agenda 21. De ahí tienen lo que es los Objetivos de Desarrollo del Milenio y vale la pena que también consulten la página web de las Emplades para que puedan mirar cómo los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir van mucho más allá de estos. Y considero que es muy importante también hacer una revisión para los economistas de lo que es la bibliografía abundante de The Economics of Biodiversity, de TEF. Y ahí Arturo es un especialista en esos temas también, que valdría la pena que puedan revisar. Ya a nivel mucho más práctico, evidentemente son los instrumentos de gestión ambiental, y ahí creo que hay abundante espacio para la investigación científica. Yo tuve que escoger entre 2 temas de la Facultad de Economía. La una que era la demanda de transporte privado en el Distrito Metropolitano de Quito, y esto relacionado con los impactos a la contaminación y al tráfico. Antes, yo cuando venía acá a la universidad tenía que estar levantada a las 5:30 de la mañana. Ahora seguramente tendría que estar a las 4:15 para las 5. Y eso a ver si llego por el tráfico. Y me acuerdo que me rechazaron un tema, que era el de carpooling, transporte compartido. Así que les pongo la inquietud, capaz que 10 años más tarde ya la conciencia como para que ese sea un tema importante. Gracias, Dania. Miguel, nos preguntan si al incluir la variable social y ambiental definitivamente alteramos el producto de crecimiento que se espera y eso afecta al sector productivo y a la economía de un país en indicadores macroeconómicos. Por lo tanto, ¿qué tipos de incentivos se podrían poner para que estos indicadores no sean los principalmente afectados y se pueda aplicar un modelo más sostenible? Bueno, a ver, hablemos por un rato de cosas muy específicas y muy concretas. Tomemos el tema de energías. Un incentivo para dejar de lado los combustibles fósiles son pagar un precio preferente a energías renovables. Si no, vean hace un año lo que sacó el CONELEC en abril, que es el feed-in tariff a nivel de Ecuador, que es pagar un precio preferente a fuentes de energía generados con recursos no convencionales, básicamente geotermia, biomasa, solar y eólica. CONELEC afirma que ha recibido más de 100 propuestas de proyecto para generar esto. Ese es un incentivo muy claro. Hay incentivos muy claros en las famosas retribuciones o pagos por servicios ambientales. Llevo más allá todo esto porque también mi intención era dialogar
La dificultad que yo veo al momento, ojalá me equivoque, es que las soluciones concretas o más específicas a través de pequeños proyectos, de demostraciones, no han logrado hasta la fecha, porque ya llevan un tiempo también escalarse en la escala suficiente para tener un cambio o para estar dentro de límites más aceptables y no provocar una catástrofe ecológica. Entonces, pero si nos olvidamos por un rato de la rentabilidad y otras cosas, yo veía ayer una presentación muy interesante en el Banco Mundial, porque afuera también están locos, están rompiéndose la cabeza con esto. Es la primera vez que tienen una situación tan extrema de desempleo. En España, no recuerdo bien el dato, pero sin exagerarles, si un 30% de la población joven no tiene empleo. Y esto, retornando un momento a la parte teórica, no recuerdo el concepto exacto, pero Marx ya hablaba de la tendencia del capitalismo. Como hay tanta tecnología y como hemos tenido un boom de tecnología, computadoras, etcétera, hay cada vez una menor necesidad hacia la mano de obra, lo cual es natural. La tecnología es para crear abundancia. Entonces, ¿por qué seguimos trabajando tanto? Y afuera un francés planteaba esto. Es natural que la tecnología cree esta abundancia. El problema es que el sistema requiere más producción, requiere más empleos y el que no trabaja fregado. Pero hay la abundancia para seguir distribuyendo el excedente. A eso es lo que me refiero. En escala macro probablemente debamos empezar a pensar en otras cosas. Incluso en artículos académicos unos han planteado la reducción de horas de trabajo como un efecto natural de ajuste de economía verde o llamada verde como tal y de abundancia tecnológica para reducir tanto la presión de producción ya en países que tienen muy bien establecida infraestructura, muy bien cubiertas sus necesidades básicas y te olvidas por un momento de estos indicadores, de estos PIB, de esta rentabilidad. Llevemos también la pregunta más allá. Hay herramientas concretas, obviamente, pero veamos el gran panorama y preguntémonos si las herramientas puntuales y los viejos paradigmas pueden responder a esta pregunta grande. Muchas gracias, Miguel. Fabián, te consultan un poco sobre la industria del reciclaje. Entonces, les gustaría conocer un poco si es que hay suficientes empresas recicladoras y si no existe un número suficiente, si ustedes han pensado apoyar económicamente para implementar proyectos justamente para promover este tipo de gestión y manejo de los residuos. No hay suficientes. Ustedes vieron los datos, sí, existen allí una gran oportunidad de negocio para aquellas personas que son emprendedoras. Y de hecho hay algunos proyectos, no necesariamente el Ministerio del Ambiente, y eso es importante que conozcan, y que como gobierno tratamos de trabajar siempre de una forma transversal, siempre de una forma concatenada. Y por eso es que se creó también el Código de la Producción, cuyo capítulo 6 maneja temas ambientales. También tenemos a través del MSP, Ministerio Coordinador de Producción, Jóvenes Productivos. Tenemos también a través del Ministerio de Industrias temas de pequeñas y medianas empresas que pueden acceder, y ahora es mucho más fácil acceder a esos sitios porque les dan el servicio y la atención para que ustedes lo hagan, para que ustedes fomenten. De hecho, hay muchas empresas que se han creado para esto. Me parece que una empresa que hace procesamiento inclusive de RAEs, de eléctricos y electrónicos, ganó uno de los concursos para ser auspiciada totalmente para la generación del manejo integral de residuos sólidos eléctricos y electrónicos. Les invito a que aprovechen esta oportunidad, a que se acerquen a las instalaciones del gobierno, del MIPRO, del Ministerio Coordinador, y aprovechen, es el momento. Y ustedes ven, aquí están los datos, son datos duros, son datos de verdad, emitidos, allí está el negocio. 730,000 toneladas generan 174 millones de dólares, y todavía nos queda largo por recorrer en el tema del reciclaje. Gracias, Fabián. Dania, para terminar, la pregunta es, ¿qué espera Ecuador en el tema de Río+20, en el tema de economía verde? Nada. La posición oficial es impulsar el cambio de paradigma de alternativo al desarrollo. Entonces, básicamente es plantear el tema del buen vivir, derechos de la naturaleza. Un tema que es muy importante, que les mencionaba, es la nueva arquitectura financiera, y en este caso están promocionando un nuevo esquema de impuestos y también iniciativas como las de Yasuní y TT. Y también está el tema cultural. Ahora yo creo que va a ser importante tomar lo bueno que puede haber de el proceso de Río+20 y en este caso también un enfoque sectorial. El tema de ciudades sostenibles es un tema bien fuerte. Ahí hay que repensar todo lo que es el boom en la construcción en el país, cómo pueden haber oportunidades para que hayan empresas que se dediquen a energías renovables en edificios sostenibles, por ejemplo.
está todo el tema del manejo del agua, está el tema de marino pesquero, costero, que casi no se trata aquí desde la sierra, pero que tiene unas implicaciones bastante grandes. Y un tema que es muy importante son todos los mecanismos para conservación de la biodiversidad. Entonces yo creo que todavía no hay una agenda en detalle con respecto a la posición del Ecuador en temas prioritarios, pero el tema de economía verde es básicamente una dimensión muy limitada dentro de lo que es el planteamiento de desarrollo sostenible y fundamentalmente de buen vivir. Muchas gracias, Dania. Ahora le voy a pedir a Arturo que nos ayude con una pequeña reseña de las conclusiones generales del evento para poder cerrar ya el panel. Bueno, nuevamente agradecerles no solamente a los panelistas, sino también a ustedes que han estado, yo sé que están en plena semana de parciales, así que es doble agradecimiento a las personas que están bien interesadas en este tema. Y bueno, realmente las conclusiones son algunos de los puntos que se trataron durante la tarde de hoy, en lo cual básicamente ha sido un desafío porque ha habido mucha muy buena información, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Por lo pronto, Miguel nos desafía a preguntarnos si el sistema económico puede operar dentro de estos límites, presentándonos las diferentes definiciones de la economía verde, pero con la consideración de si estos enfoques se basan en dos consideraciones básicas: inclusión social y operación dentro de los límites naturales del planeta. Fabián nos indica que en Ecuador se está mejorando la responsabilidad de los bienes y servicios que se introducen en el mercado con el fin de evitar la contaminación ambiental, cambiar hábitos de consumo, extender la responsabilidad ambiental, implementar un esquema de incentivos y mejorar la inclusión social en sistemas de gestión integral de desechos. Dania nos desafía como comunidad académica a promover debates prácticos al respecto de soluciones más reales al reto del desarrollo sostenible, considerando entre otros retos la nueva arquitectura financiera actual y la plataforma de Río +20. Nos indica también que no existe un consenso al respecto de lo que sería economía verde y que no pueden ser un reemplazo para el desarrollo sostenible ni tampoco ser considerada como una economía tradicional pintada de verde. Asimismo, nos muestra la relación de la economía verde con el contexto actual reflejada en el buen vivir, mostrando la lógica económica del buen vivir en su relación con temas emergentes discutidos a nivel internacional. Al concluir las presentaciones, los panelistas discutieron al respecto de si el modelo de economía verde pudiera aplicarse al contexto ecuatoriano y cómo la academia debería involucrarse al respecto de este tema, concluyendo, entre otras, que no se debe perder la perspectiva de lo sociocultural, por ejemplo, a través del bioconocimiento, así como del concepto del buen vivir. Se considera importante el realizar acciones prácticas para implementar estas herramientas que ayuden a incluir los temas ambientales en el modelo económico. Al respecto de la vinculación con la academia, se indica que el buen vivir debe considerarse como énfasis más que el tema de economía verde. Asimismo, se recalca el rol al respecto no solo del sector académico, sino también del resto de la sociedad. Y finalmente, es importante generar este nuevo modelo dentro de la academia a través de acciones en la investigación, como por ejemplo a través del desarrollo e investigación sobre nuevas tecnologías. Eso sería básicamente un poco de resumen. Obviamente, si hay otras conclusiones para recalcar, por favor, vuelvo al panel otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Queremos terminar agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, al panel, por su apoyo en este tema y comprometerles para seguir dialogando sobre el tema, para seguir mostrando las diferentes alternativas que existen y compartir con ustedes que seguiremos realizando este tipo de eventos para que puedan tener justamente esta interacción con la realidad ecuatoriana e internacional. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. A la Moni que te dé un regalo. Gracias. Sí, gracias. Seguimos adelante.